La siguiente lección de espacios formados entre las vértebras es una lección muy corta, entonces vamos a incluir aquí una parte importante de todos los conceptos prácticos que vienen para esta clase. En una lección anterior ya estuvimos revisando los forámenes intervertebrales. Ahora la lección, que es precisamente los espacios que se forman entre las vértebras, espacios que no existen en una vértebra sola, pero al articularse dos vértebras se forman algunos espacios. Vamos a ver a estos forámenes intervertebrales con un poco más de detalle. Si recordamos, tenemos una escotadura vertebral inferior. Si estamos hablando del pedículo de la vértebra que tenemos aquí arriba, y una escotadura vertebral superior, y aquí estamos representando, eh, esto está en el pedículo de la vértebra de abajo. Si recuerdan, estas escotaduras son los límites de los pedículos o los pies pequeños, ¿sí?, de las vértebras. Estas dos escotaduras formaban la mayor parte del límite superior y del límite inferior del agujero intervertebral, pero hay unos pequeños espacios, como en este caso hacia la región posterior, donde este agujero intervertebral va a estar limitado por la articulación cigapofisaria. ¿Qué es una articulación cigapofisaria? Bueno, simplemente son aquellas articulaciones que ya hemos visto que se da entre las apófisis articulares de las vértebras, entre la apófisis articular de una superior con una inferior. Entonces, esta es la apófisis, la articulación cigapofisaria entre las dos vértebras que estamos viendo aquí. Esta carilla articular de esta apófisis articular superior, cuando se articule con la carilla correspondiente de la apófisis articular inferior de la vértebra que está acá arriba, pues va a formar otra articulación cigapofisarias. Tenemos dos articulaciones cigapofisarias entre cada vértebra. Eso es hacia la parte posterior del agujero intervertebral. Hacia la parte anterior vamos a tener que está limitado este agujero, este espacio intervertebral, por el disco intervertebral, precisamente de esas dos vértebras que están formando ese agujero intervertebral, y por una parte variable de los cuerpos de cada una de ellas. Entonces, lo repetimos aquí. La escotadura vertebral inferior es la parte de arriba. La escotadura vertebral superior es la parte de abajo. La articulación cigapofisaria es la parte posterior. Y el disco intervertebral y los cuerpos vertebrales de ambas vértebras es la parte anterior. Obviamente es una parte muy pequeña de los cuerpos vertebrales, pero aún así forman parte de los límites del foramen intervertebral. Otro espacio que también vamos a encontrar cuando se articulan dos vértebras es el espacio posterior entre los arcos vertebrales. Aquí vemos un nivel de vértebras torácicas. Entonces, casi no vemos el espacio entre los arcos vertebrales por la posición o la dirección que toman sus apófisis espinosas hacia abajo, muy pronunciada. Entonces, eso generalmente está obstruyendo la vista del espacio posterior entre los arcos. Pero en la zona lumbar sí vemos con mayor claridad todo este hueco que hay aquí. Es el espacio que queda entre el arco vertebral, ¿sí?, o el arco posterior de esta vértebra con el arco posterior de la vértebra con la que está articulada, ¿sí? Estos son los espacios posteriores
en los arcos vertebrales. Estos espacios posteriores entre los arcos vertebrales vamos a encontrarlos que en la región lumbar es donde van a ser más prominentes y va aumentando el tamaño de ese espacio conforme va disminuyendo hasta ser el más grande a nivel de la quinta lumbar. Estos espacios, pues si la persona se inclina hacia adelante, flexiona su columna, aumenta el tamaño del espacio porque se están flexionando y se están separando ligeramente las vértebras. Esta presencia de estos espacios pues es aprovechada como una vía de acceso más o menos fácil para el conducto vertebral para hacer algunos procedimientos clínicos. Algunos de los principales es una punción para tomar una muestra del líquido que está aquí dentro del conducto vertebral o una punción también, pero para introducir algún medicamento. La espina bífida es un trastorno donde los dos lados de los arcos vertebrales que deberían unirse en la línea media para formar la apófisis espinosa no lo hacen y quedan abiertos. Esto es algo que podemos recordar con el hiato sacro, ¿sí? Donde queda abierta solamente que en el hiato sacro pues es algo normal encontrarlo. En este caso, encontramos falla o defecto del desarrollo, que es la espina bífida, sobre todo en los niveles inferiores o en las vértebras inferiores, pero esto puede encontrarse a cualquier nivel, incluso a nivel cervical. Tenemos aquí la zona más común de la espina bífida es la quinta vértebra lumbar o la primera vértebra sacra. De los tipos que hay, pues obviamente tenemos desde los tipos más sencillos, por decirlo así, hasta los más graves o más complicados. Y el tipo más común es el de la espina bífida oculta. Y el tipo más grave es el de la abierta o quística. En la espina bífida oculta, pues generalmente encontramos a la exploración física que en la piel hay un mechón de cabello. ¿Sí? Y ese mechón se encuentra justo en el nivel donde no se cerró el arco vertebral, donde no se formó la apófisis espinosa. ¿Sí? Esa está marcando el sitio de una espina bífida oculta. Estas espinas bífidas ocultas, pues puede ser que no tengan ninguna consecuencia y no provoquen ningún daño o ninguna lesión al paciente. La médula espinal termina en el nivel de la vértebra primera lumbar, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esta falla por debajo de la primera lumbar, pues generalmente no hay médula espinal saliendo en esta lesión, ¿sí? En esta lesión quística, pero lo que sí puede salir y que es la forma más común es que salgan nervios. ¿Sí? Este es un saco de meninges cubierto de piel y está lleno, es quístico, está lleno de líquido cefalorraquídeo y generalmente en el 90% de los casos se trata de un mielomeningocele, o sea que sí hay estructuras nerviosas dentro de ese saco. Es más raro que solamente sea una herniación de meninges y líquido y que los nervios no se hayan desplazado, que sería el meningocele. La forma más grave de esto se llama mielocele, que es cuando el tejido neural, ya sea la médula, ¿sí? Aquí en niveles más altos, está expuesto totalmente, o sea, está abierto no solamente los arcos vertebrales, sino la piel está abierta, los músculos, etcétera. Faltó una falla en la fusión en la línea media y el tejido, el sistema nervioso central está expuesto y el líquido cefalorraquídeo está escurriendo hacia la piel que se encuentra alrededor.
Vamos a encontrar muchísimos términos médicos con esta terminación. Esto proviene del griego plastía, que significa modelar o dar forma, y se refiere pues casi principalmente a procedimientos quirúrgicos que buscan reconstruir, ¿sí? Modelar o volver a recuperar la forma de alguna estructura. Entonces tenemos vertebroplastia o vertebroplastía. Es muy común la duda de cuál es la pronunciación. Según la Real Academia Española, se pueden utilizar ambas pronunciaciones. Lo más correcto es usarlo con diptongo, ¿sí? Vertebroplastia. Pero, aunque es válido, pues se le considera más por la costumbre o por, como dicen, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Y ustedes lo van a escuchar mucho más frecuente la terminación como plastía, angioplastía, rinoplastía y de forma más raro van a encontrar angioplastia o rinoplastia, aunque son las formas que se consideran cultas para la pronunciación. Ambas son válidas, así que pues usemos la que más escuchen en su medio. La vertebroplastía, estamos viendo aquí en la radiografía una fractura en cuña. Una fractura en cuña es cuando un cuerpo vertebral es aplastado entre otras dos vértebras porque esta vértebra o tiene algo que se llama osteoporosis, ¿sí? Es disminuido su tejido óseo o tiene alguna lesión o tiene alguna metástasis de alguna tumoración y ha debilitado el cuerpo de esta vértebra y por eso viene este tipo de fracturas. Las más frecuentes fracturas en cuña pues son en pacientes adultos mayores precisamente por osteoporosis, por la pérdida de tejido óseo en estas vértebras, lo que facilita que exista este tipo de fracturas. Entonces, la vertebroplastía es tratar de recuperar, ¿sí?, la forma que tenía anteriormente estas vértebras, remodelarlas, repararlas, ¿sí? Y esto consiste en una punción transcutánea, o sea, un punzón, un catéter que se aplica en la región dorsal del tronco, a los lados de la línea media. La persona se orienta con una radiografía y lo que está buscando precisamente son los pedículos de las vértebras, ¿sí? Los pedículos, al hacer la punción, busca esta zona, penetrar aquí en el hueso y el pedículo lo va a llevar al cuerpo de la vértebra, que es el sitio donde está la fractura. Entonces tenemos que se puede hacer el procedimiento de un lado o se puede hacer de los dos lados y consiste en inyectar a través de ese catéter y como lo estamos viendo aquí en estas radiografías, un material, un polímero, metacrilato generalmente, que se aplica o se inyecta de manera líquida y comienza a polimerizar, comienza a cambiar, ¿sí?, y a tomar consistencia sólida. ¿Para qué se hace esto? Para darle fuerza a esta vértebra para que no se colapse más, ¿sí?, incluso para ayudar a quitar el dolor, porque estas fracturas pues es muy fácil que sean muy dolorosas y que también puedan pellizcar alguno de los nervios de la zona. Entonces, en eso consiste la vertebroplastía. También menciona el libro la cifoplastía. Este es algo muy parecido al anterior, pero aquí lo que primero se busca, se colocan dos cánulas, estas tienen globo, el globo se infla, ¿sí? Y se busca con eso que se levante el cuerpo y recuperar tamaño del cuerpo de la vértebra, ¿sí?
Una vez que ya se consiguió aumentar el tamaño de esa vértebra, entonces ahora sí se hace la aplicación del polímero para que solidifique y ya le dé fuerza y tratar de recuperar la función en estas fracturas de las vértebras. La escoliosis es la curvatura anormal hacia los lados de la columna vertebral. Si vemos la columna vertebral en una vista posterior, debemos verla así, alineada totalmente, sin curvaturas. Si vemos a la columna vertebral en una vista lateral, vamos a ver que tiene varias curvaturas. Estas son curvaturas normales, fisiológicas, ¿sí? Estas ayudan a mantener la posición de bipedestación, pero no debe haber curvaturas anómalas hacia los lados, ¿sí? Estas escoliosis pueden ser de dos tipos, pueden estar presentes al nacimiento, que no es lo más común. Generalmente cuando se presentan en el recién nacido, se debe realizar una amplia investigación porque puede estar acompañada de algunas otras malformaciones congénitas. Aquí, pues generalmente es en los niños cuando se hace el diagnóstico y esta es la forma en la que se coloca al paciente, se le pide que se pare derecho, lo más que pueda estar derecho, luego que se incline hacia adelante y lo que buscamos son estas asimetrías, por ejemplo, dice aquí hombros desnivelados, vemos como una escápula está más abajo que la otra, caderas desniveladas, lo mismo, si vemos la pelvis, vemos los huesos coxales, uno va a estar más arriba que el otro y aquí se observa la curvatura de la columna. De esta posición, las curvaturas que a veces son muy discretas y no se identifican fácilmente, pero sí pueden traer problemas de dolor en la espalda, ¿sí? Las podemos ver de esta forma también, con asimetrías al hacer algunas posiciones forzadas. La escoliosis, pues el hueso realmente no tiene problema. No hay una osteoporosis, no hay una fragilidad especial del hueso que provoque esto, sino que en algún momento hay un cambio en el eje de alguna de las vértebras, ¿sí? Por alguna lesión, por alguna posición forzada, y eso puede desencadenar que otras vayan también desnivelándose y vayan provocando cada vez más curvaturas más pronunciadas. La columna vertebral trata de restablecer la posición, entonces hay curvas compensatorias. Si la columna se inclinó en esta parte hacia acá, pues arriba va a buscar inclinarse hacia el otro lado para tratar de mantenerla vertical. Esto es en cuanto a la escoliosis. Las curvaturas normales que mencionábamos, que son visibles en una vista lateral de la columna, son 4 y se definen según hacia qué dirección está tomando la curvatura. Podemos tener dos tipos, unas curvaturas de tipo lordosis y unas de tipo sifosis. Tenemos una curvatura de nivel cervical, una curvatura torácica. Se fijan cómo va alternando la dirección de la curvatura. Primero es en este sentido, cambia nuevamente en la curvatura lumbar y por último en la sacrocoxígea. Parecido a lo que ocurría en la escoliosis, la columna también busca compensar. Si esta curvatura va en este sentido, la que sigue va a ir en el sentido contrario y luego en el sentido contrario y en el sentido contrario y finalmente trata de mantener una vertical. Si todas estas curvas siguieran el mismo, pues esto acabaría haciendo un círculo. La lordosis, el nombre sugiere la comparación con los lords, las personas que, como dicen, de cuello alto, de cuello estirado, porque es una curvatura que va en ese sentido.
Y la cifosis, recuerda la joroba, ¿sí? Esta joroba es cifosis, es una curvatura hacia adelante. Vemos entonces a nivel cervical que es una lordosis porque está haciendo la curvatura hacia atrás, como levantando la cabeza. A nivel torácico es una cifosis, es una curvatura que haría que la cabeza se fuera hacia adelante. En la lumbar es otra lordosis y a nivel sacro y coxigio tenemos otra cifosis. Estos nombres, lordosis y cifosis, aunque aquí están representando curvaturas normales, en algún momento, si estas curvaturas son más pronunciadas de lo normal, empiezan a producir algún dato como dolor, como deformidad, como pérdida de la función, entonces pasarían a ser curvaturas patológicas, ¿sí? Serían hiperlordosis, una lordosis muy acentuada, y hipercifosis, una cifosis muy acentuada, como lo vemos aquí en estos ejemplos. Aquí es hipercifosis, está muy acentuada la cifosis de la región torácica, y en este caso es una hiperlordosis, donde está demasiado marcada la lordosis de la región lumbar. Vamos a revisar ahora algunos ejemplos de variaciones del número vertebral. Situaciones cuando hay vértebras de menos y situaciones cuando hay vértebras de más. Recordemos que el número normal de vértebras en total es de 33. En este caso, tenemos el síndrome de Klippel-Feil. ¿Sí? Esto es un epónimo, o sea, esto es un sobrenombre para este síndrome, ¿sí? Y este fue adoptado porque quienes describieron con detalle este síndrome, Maurice Klippel y Andrew Feil en 1912, pues bueno, de ahí viene el nombre de Klippel-Feil. Esta es una enfermedad congénita, o sea que viene desde el nacimiento, donde se fusionan dos o más vértebras cervicales. Se fijan, aquí estamos viendo estas vértebras que están fusionadas, ¿sí? Aquí tenemos la primera cervical, la segunda, tercera, entonces la cuarta y la quinta están fusionadas. Esta es una displasia esquelética, o sea, es un problema en el desarrollo o una malformación del esqueleto. Como es un síndrome, los síndromes se caracterizan porque tienen un conjunto de signos o síntomas muy específicos que lo convierten en un síndrome también muy específico. Entonces, aquí vamos a encontrar una triada que significa tres cosas características, que es el cuello corto, vean en este caso, el cuello corto, ¿sí? Vean este caso que son unos gemelos. El de este lado tiene el síndrome de Klippel-Feil y este está sano. Entonces vean la diferencia que hay en el tamaño del cuello. Este es un cuello corto, este es el paciente. ¿Sí? También, aparte del cuello corto, tenemos implantación baja de cabello en la región occipital. El pelo tiende a crecer mucho más abajo de lo que se esperaría, como por ejemplo en este caso, vean, muy abajo ya en la región del cuello, aún hay crecimiento del cabello. Y también hay limitación del movimiento cervical. O sea, este paciente pues se le dificulta mucho mover el cuello, girar el cuello, extender el cuello, está muy limitado. Esta es una enfermedad congénita, como decíamos, y la podemos encontrar en uno de cada 40,000 nacimientos. Y es muy frecuente que se acompañe de escoliosis, aunque la escoliosis no está presente al nacimiento, pero estos problemas con la columna que están fusionadas, las vértebras, trae alteraciones importantes en la mecánica, en el movimiento, en la posición de las estructuras, y entonces viene como en el inicio que vimos de la escoliosis, un cambio en el eje o en la rotación, en el movimiento, empieza a desencadenar
alteraciones en la posición y poco a poco estos pacientes van desarrollando escoliosis, que es la curvatura lateral. El síndrome de Klippel-Feil se puede acompañar de otras malformaciones, por ejemplo, en el corazón, en las vías urinarias, sordera de nacimiento, pueden tener el paladar hendido y pueden tener la escápula elevada, que también se llama hombro de Sprengel, ¿sí? Es porque los músculos que están uniendo a las vértebras y que van a la escápula, pues también son estirados por la misma posición que cambia de las vértebras y están haciendo tracción de la escápula. Entonces, esto hace que el hombro se levante y se mantenga en esa posición y limite también el movimiento, dificulte el movimiento de los hombros. Entonces, esto trae también de manera secundaria, así como ocurrió escoliosis de manera secundaria, pues el no poder mover estos músculos con toda la libertad va haciendo que estos músculos se vayan atrofiando, se vayan adelgazando, vayan perdiendo fuerza y eso va a provocar que no traccionen, aunque el músculo de principio está sano, no es un problema del músculo, es del hueso. Pero el músculo que no se utiliza se empieza a atrofiar y entonces ya no puede sostener en su sitio la escápula y tenemos una escápula alada. ¿Qué es esto? ¿Sí? Cuando la escápula se levanta al hacer algo de presión, aquí por ejemplo con la pared, se levanta de manera importante, pareciera que le está saliendo alas a la persona, por eso lo compararon con las alas de un ave o de un ángel, y aquí esto se llama escápula alada, que es muy diferente de la escápula elevada, ¿sí? La elevada viene por la malformación ósea, viene del nacimiento, ¿sí? Y la escápula alada es la que se forma por la atrofia de los músculos. Incluso vemos escápulas aladas cuando hay parálisis de los músculos de esta zona, ¿sí? Sobre todo del músculo del serrato. Y al hacer algo de fuerza, ¿sí? Al hacer una actividad, esto se levanta notoriamente. Entonces, más adelante, cuando veamos estos músculos, vamos a volver a ver esta anomalía que es la escápula elevada, pero no confundirla entonces con la escápula alada, perdón, con la escápula elevada o en charretera. ¿Sí? El adorno que tienen los militares aquí en los hombros, las charreteras, también se le llama a esto hombro en charretera. Ahora veamos esto que se llama sacralización y lumbarización. Esto ocurre de manera muy específica entre la quinta vértebra lumbar y la primera vértebra sacra. Y pasa lo siguiente, que cuando mencionamos que estas vértebras son vértebras de transición, porque empiezan a tomar características de la región que les vecina, pues en estos casos de sacralización y lumbarización se lo llevan al extremo, se lo toman muy en serio. Por ejemplo, vemos aquí la quinta lumbar presenta sacralización, o sea, la quinta lumbar se pegó al sacro y forma parte del sacro. Y acá tenemos que la primera vértebra sacra presenta lumbarización, o sea, se separó del sacro y se quiso convertir en una vértebra lumbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lumbares. No es que tenga 6 lumbares, es que la sacra número 1 se lumbarizó. ¿Sí? Vemos aquí el sacro más abajo de lo que esperaríamos encontrar. En una radiografía así limitada, bueno, ¿cómo vamos a identificar si es la L5 la que se volvió otra sacra o es la S1 la que se volvió otra lumbar? Pues donde no vamos a tener duda de cuál es la quinta lumbar es porque va a ser aquella vértebra donde sus apófisis transversas
presentan el ligamento iliolumbar. Si aquí S1 presenta lumbarización y hay otra vértebra aquí en medio, esa no va a tener estos ligamentos. Pues ahí nos damos cuenta que esa no es la L5, la L5 es la que está acá arriba. Aquí se puede ver pues de manera un poco más clara la sacralización de la quinta lumbar, o sea, la quinta lumbar que se convierte en sacro. Aquí vean, este está totalmente pegado, vean los agujeros sacros anteriores. 1, 2, 3, 4, 5 cuando deben ser 4. La quinta lumbar, la identificamos que esta es la quinta lumbar porque va a tener, parece la primera sacra, pero si vemos que de aquí salen los ligamentos iliolumbares, pues esta es la quinta lumbar. Y el otro caso es la lumbarización de la sacra 1. Vean aquí, esto pues a primera vista podemos decir es la quinta lumbar, pero vemos que el sacro tiene 1, 2, 3 agujeros sacros anteriores cuando debe tener 4. Entonces, esta en realidad no es la quinta lumbar, ¿sí? Es la primera sacra que se separó del sacro. Y acá va a estar la quinta lumbar. Acá es donde vamos a encontrar que se insertan los ligamentos iliolumbares en la apófisis transversa, ¿sí? En esa dirección. La quinta lumbar está acá arriba. Esta es primera sacra, disfrazada de quinta lumbar. Y puede existir también una hemivértebra cuando durante el desarrollo embrionario, pues aquella migración que veíamos de los somitas hacia la línea media, pues no ocurre de manera simétrica y solamente se forma la mitad de una vértebra. Pues esto obviamente va a traer grandes alteraciones y para empezar una escoliosis, una curvatura lateral. Aquí el libro menciona sobre las metástasis a la columna vertebral, ¿sí? Y me gustaría leerlo una parte que me pareció muy interesante y que creo que muchísimos médicos deberían volver a las bases de cómo funciona la medicina. Permítanme un momento. Dice, las células cancerosas, que son, nos referimos a esta imagen, las células cancerosas tienen un metabolismo de la glucosa mucho mayor que las células óseas normales adyacentes. Estas células cancerosas metastásicas, por tanto, pueden detectarse si se administra glucosa marcada con radioisótopos a un paciente y luego se rastrea dónde se ha metabolizado la glucosa marcada. Y de esa forma, con estos estudios de medicina nuclear, pues aquí se está detectando que aquí hay metástasis, hay células cancerígenas porque aquí están consumiendo mucha más glucosa que las células normales. Bueno, eso es lo que dice el libro. ¿Qué quiere decir? Que se sabe que las células cancerígenas consumen más glucosa, más azúcar que las células normales. Y se aprovecha ese conocimiento para descubrirlas. O sea, agarramos azúcar, le ponemos un marcador de medicina nuclear, un radioisótopo, hacemos que el paciente se lo tome y al poco le tomamos este estudio y buscamos en dónde se concentró, dónde terminó esa glucosa, quién la está comiendo en el cuerpo. Y son las células cancerígenas. Cuando vi esto en el libro, dije, bueno, es bastante obvio entonces que cuando tengamos un paciente con cáncer, antes de estarlo mandando a radiaciones, a quimioterapias, a cirugías, hay que decirle que deje de consumir azúcar, porque el azúcar es el alimento del cáncer, ¿sí?
Ojalá lo recuerden, ¿sí? Porque después vemos especialistas de todo tipo que lo último que le dicen al paciente son recomendaciones nutricionales. Deje de comer azúcar, ¿sí? Deje de darle de comer al cáncer, lo está haciendo crecer, lo está haciendo desarrollarse, ¿sí? Aquí está comprobado con este estudio. ¿Por qué no se usa esta información que ya se tiene, este conocimiento, y se utiliza en provecho del paciente? ¿Sí? Lo primero que hay que decirle a un paciente ante un diagnóstico, una sospecha o un paciente que ya está en tratamiento para cáncer es que disminuyan lo más posible el azúcar de su dieta, que busque energía de otras fuentes y para eso ocupa la valoración del nutriólogo, ¿sí? Creo que eso es algo muy importante que nos dice el libro y que hay que recordarlo en los años venideros de su carrera cuando entren a especialidades que vean este tipo de problemas de cáncer. Recuerden esa recomendación para su paciente. Tiene una base científica incuestionable. Aquí está en su libro. El cáncer se alimenta de azúcar, ¿sí? Obvio que es lo que tenemos que hacer, ¿no? El libro continúa y dice que estas lesiones pueden provocar que fragmentos de hueso se proyecten hacia el conducto vertebral y que según el nivel donde se encuentre, por ejemplo, si es acá arriba, recordemos que en el adulto la médula termina a nivel de la primera lumbar, entonces acá arriba hay médula espinal y un fragmento de hueso que se ha desprendido o incluso la tumoración que está creciendo, el cáncer que está creciendo puede comprimir a la médula y provocar un déficit neurológico de este nivel hacia abajo. En la parte inferior, pues aquí no hay médula espinal, pero aún hay nervios importantes y puede provocar importante déficit neurológico en las extremidades inferiores. Mencionábamos en unas imágenes anteriores sobre la osteoporosis. Bueno, en la osteoporosis el hueso es normal, realmente esto que está aquí es hueso normal. El problema es la cantidad de hueso que está presente. Hay varios grados de osteoporosis, desde el hueso normal, la osteopenia y la osteoporosis, y eso es la disminución del tejido óseo. Obviamente que este cubo de hueso va a ser más resistente si lo tratamos de aplastar que este otro que se va a quebrar o a fracturar con mucha facilidad. La osteoporosis la encontramos de manera más frecuente en mujeres entre 50 a 60 años y en hombres de 70 años en adelante. Esta osteoporosis, pues al debilitar el hueso, a disminuir la resistencia del hueso, puede provocar que con golpes o caídas que normalmente en un hueso sano no le traería mayor complicación, pues puede provocar fracturas. Lo vemos más frecuente en la cadera, en las muñecas y en las vértebras. Y en las vértebras, pues el ejemplo que veíamos de la fractura en cuña por aplastamiento secundario a osteoporosis. Puede detectar los pacientes que están en riesgo de padecer osteoporosis o que ya presentan osteoporosis con estudios pues ya actualmente bastante sencillos, ¿sí? Que pueden avisar con tiempo para tomar un tratamiento y prevenir alguna fractura, ¿sí? Aquí viene, se hacen unas medidas con estos tipos de aparatos y en unas escalas nos van marcando pues de manera muy visual, muy clara, si está en una posición normal, si está en una osteopenia, que ya marca una deficiencia, o ya está en una franca osteoporosis, ¿sí? El mismo color nos va advirtiendo, color verde, color amarillo y color rojo, una semaforización, ¿sí? Encontramos aquí que viene la edad en años y estamos viendo entonces una disminución normal también de la calidad ósea. Pues es normal con la edad que vaya disminuyendo, pero
Lo que no es normal es que, por ejemplo, a los 40 años estemos en este nivel, ¿sí? Entonces, puede haber algunas enfermedades que provocan de manera secundaria osteoporosis.